Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a calcular la derivada con respecto a la variable x de esta expresión que tenemos aquí. Miramos que tenemos una función expresada en la forma de tetración o lo que es la hiperexponenciación. Bien, ¿qué es lo que vamos a calcular o cómo lo vamos a calcular? Miren, cuando nosotros tenemos que calcular la derivada con respecto a la variable x de x elevado al cubo, nótese que el exponente se encuentra del lado derecho. En este caso, nosotros tenemos el exponente del lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros calculamos una derivada de esta forma, simplemente hacemos lo siguiente: 3 por x al cuadrado. Y listo, ya encontramos la derivada. Cosa que no pasa aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos que encontrar la derivada de esta función. Este 3 indica la cantidad de 3 de x que nosotros vamos a poner una, y la siguiente x va en el exponente. La siguiente x va en el exponente, es decir, 3 veces en el exponente de la x. Bueno, se inicia con una x en la base y 2x más en el exponente, es decir, 3x en total. Entonces, la derivada que queremos calcular es la siguiente: la derivada con respecto a la variable x de esta función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos una tetración de esta manera, esta expresión también la podemos escribir de la siguiente manera. Nosotros la podemos escribir como x, ponemos dos flechitas en esta posición y vamos a poner la cantidad de veces que se va a repetir esta x, es decir, 3. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Para calcular esta derivada, nosotros vamos a hacer uso de esta expresión que tenemos aquí del lado derecho. Es decir, vamos a calcular la derivada con respecto a la variable x de x elevada a la x elevada a la x. La forma en la que le vamos a calcular es de la siguiente manera. Vamos a hacer uso de las propiedades que hay entre el número exponencial y el logaritmo natural. Es decir, vamos a tener aquí la derivada con respecto a la variable x de x elevada a la x elevada a la x. La podemos escribir como la derivada con respecto a la variable x de elevada a la logaritmo natural de x a la x a la x. De esta forma. Entonces, si aplicamos propiedades de los logaritmos, esta x elevada a la x que se encuentra en el exponente, lo podemos pasar a multiplicar a este logaritmo, es decir, la derivada con respecto a la variable x de elevada a la x por el logaritmo natural de x. Listo. Si aplicamos la definición de derivada del número exponencial, tenemos que su derivada es igual al mismo número exponencial, es decir, a elevada a la x por el logaritmo natural de x. Listo. Por la derivada con respecto a la variable x de lo que se encuentra en el exponente, es decir, x a la x por el logaritmo natural de x. Así. Entonces, vamos a calcular la derivada de lo que tenemos dentro de estos paréntesis. Por lo tanto, vamos a escribir a la x por el logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de esto que tenemos aquí. Aquí tenemos la derivada de dos funciones o del producto de dos funciones, que es igual a la primera función x a la x multiplicado por la derivada de la segunda función 1 dividido entre x más la segunda función logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de la primera función, es decir, por la derivada con respecto a la variable x de x elevada a la x. Listo, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, aquí tenemos nuevamente la derivada de x a la x. Para ello vamos a trabajar únicamente con esta expresión, es decir, con la derivada con respecto a la variable x de x elevada a la x. Vamos a aplicar la misma estrategia que aplicamos aquí. Vamos a elevarla a la logaritmo natural de esta expresión, es decir, la derivada con respecto a la variable x de elevada a la logaritmo natural de x elevada a la x. Aplicamos nuevamente propiedad de los logaritmos. Esta x va a pasar a multiplicar a este logaritmo. Entonces vamos a tener la derivada con respecto a la variable x de elevada a la x por el logaritmo natural de x. Así. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la misma función que tenemos a la x por el logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de lo que tenemos en el exponente.
la primera función x por la derivada de la segunda función, que será 1 sobre x, más la segunda función por la derivada de la primera función. A ver, permítanme, nada más déjenme ver que no me haya salido el pizarrón. Si me salí, ajusto la cámara. Perfecto, estamos dentro. Ok. Entonces, si desarrollamos, vamos a tener que la derivada con respecto a la variable x de x elevada a la x va a ser igual a desarrollar esta expresión. Aquí tenemos x dividido entre x, nos va a dar igual a 1. 1 por e a la x por el logaritmo natural de x, nos queda e a la x por el logaritmo natural de x, más logaritmo natural de x por 1, nos queda únicamente el logaritmo natural de x. Este logaritmo natural de x va a multiplicar esta expresión y nos quedaría más e a la x por el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. Y listo. Esto que encontramos aquí es la solución de esta derivada. Entonces la vamos a sustituir aquí y vamos a reescribir lo que tenemos de este lado. Entonces vamos a tener que esta derivada que se encuentra aquí, a ver, vamos a decir que seguimos de este lado. Va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de x, a la x por el logaritmo natural de x, multiplicado por x a la x dividido entre 1 sobre x a la x por 1 dividido entre x. Bien, entonces vamos a multiplicar este logaritmo por cada una de estas expresiones y nos quedaría más e a la x por el logaritmo natural de x, que es esta expresión, por el logaritmo natural de x. Ahora bien, este logaritmo por esta expresión nos quedaría más e a la x por el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Listo. Así nos quedaría. Entonces, aquí vamos a hacer los siguientes cambios. Miren, aquí tenemos que e a la x por el logaritmo natural de x es igual a x elevado a la x. Lo podemos factorizar aquí, aquí y aquí. Sería la misma expresión. Y este x elevado a la x, nosotros lo podemos escribir con esta notación. Es decir, como x, las dos flechitas que tenemos aquí y un 2. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo puedo escribir esta expresión aquí, aquí y aquí. Y lo puedo factorizar multiplicando a esta expresión. ¿Se dan cuenta? Esta expresión aquí es igual. Lo voy a escribir aquí. Tenemos e a la x por el logaritmo natural de x. Esto es igual a x a la x a la x. Esto es igual a esto. Que lo podemos escribir en esta forma, que es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esto lo podemos escribir como x. Ponemos las flechitas. 3, ahí está. Multiplicado por esta expresión que tenemos aquí que vamos a factorizar, que es igual a esta expresión a x. Ponemos las dos flechitas y ponemos el 2. Multiplicado por lo que nos va a quedar dentro de este paréntesis. Aquí miramos que nos va a quedar únicamente 1 dividido entre x. 1 dividido entre x. Más logaritmo natural de x. Así. Más logaritmo natural de x elevado al cuadrado. A ver, vamos a escribirlo de esta manera. Más logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y listo. Esta sería la derivada de esta función que se encuentra en una expresión de tetracción. Muy bien, los dejo en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, comentario o sugerencia será bienvenido.